Hola, bienvenida, bienvenido a una nueva clase. Esta vez le vamos a dedicar nuestra atención a los polígonos más sencillos de todos, que son los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono con 3 lados y 3 ángulos. Eso salta a la vista, ¿verdad? En el dibujo se ve bien que hay 3 lados y también hay 3 ángulos. Tú y yo sabemos que algo le pasa a los ángulos de un triángulo. Y es que todos conocemos ese resultado que dice que la suma de los ángulos de cualquier triángulo siempre es 180 grados. O como a mí me gusta decirlo, al juntar los 3 ángulos de un triángulo formamos un ángulo llano. Voy a demostrarte geométricamente que esto que te acabo de decir es cierto para cualquier triángulo. Partimos de ese triángulo naranja que tienes en pantalla, en el cual hemos prolongado todos sus lados y además hemos hecho una paralela a la base que pase por el vértice que no pertenece al lado de abajo. Lo primero que vemos es que el ángulo azul tiene un equivalente que es el opuesto por el vértice. Fíjate, estamos girando el ángulo azul y efectivamente coincide como no podía ser de otra manera. Pero es que también el ángulo rojo tiene un equivalente en la parte de arriba a la derecha sobre la recta paralela y la prolongación del lado. Y lo mismo le ocurre al ángulo verde. También tiene un equivalente a él en la prolongación del lado derecho sobre la paralela a la base. ¿Qué forman los 3 ángulos cuando ya los tienes ahí arriba? Pues están formando todos juntos un ángulo llano. Esta construcción que se puede hacer sobre cualquier tipo de triángulo lo que comprueba es que al juntar los ángulos de cualquier triángulo siempre se forma un ángulo llano. Es decir, al sumar los ángulos de cualquier triángulo se obtienen 180 grados. Ahora vamos a ver que los triángulos no tienen solo este resultado, sino que hay determinadas rectas y determinados puntos que son muy importantes en los triángulos y que tienen unas propiedades muy curiosas. Vamos a mostrar los 4 tipos de rectas más importantes que hay en un triángulo. Para ello, dibujamos el triángulo y vamos a empezar por las rectas más fáciles, que son las mediatrices. Evidentemente, como hay 3 lados, hay 3 mediatrices. ¿Y qué es una mediatriz? Una mediatriz de un lado de un triángulo es la recta perpendicular al lado que pasa por su punto central. Esa recta, por ejemplo. Vamos ahora a los segundos tipos de recta, que son las rectas medianas. Vuelvo a decirte que como hay 3 lados, hay 3 rectas medianas, ¿de acuerdo? ¿Qué es una recta mediana? Una recta mediana es la recta que pasa por un vértice cualquiera del triángulo y por la mitad del lado opuesto. Vamos ahora a por las rectas que más conoces, que son las rectas altura. ¿Qué es una recta altura? Es cada una de las 3 rectas, del triángulo me refiero, que pasan por uno de los vértices y son perpendiculares al lado opuesto. ¿Por qué son tan importantes las rectas altura y por qué las conoces tú también? Porque la altura de un triángulo te sirve, sobre todo el segmento que une el vértice con el punto de corte de la altura con el lado opuesto, es la medida que utilizamos para calcular el área del triángulo, que dentro de un rato lo demostraremos. Y vamos ahora con las rectas bisectriz. Eso ya sabes que tiene que ver con los ángulos. Como el triángulo tiene 3 ángulos, ¿qué es cada una de las 3 rectas bisectrices? Es la recta que divide en 2 ángulos iguales a cada uno de los ángulos del triángulo. Por sí mismas, estas rectas ya tienen mucha importancia para los triángulos. Se aplican en todo tipo de ramas de la matemática y también de la física y de la química. Pero para mi gusto, lo más increíble de todo en cuanto a estas rectas se refiere es que generan los puntos notables del triángulo. ¿Y cuáles son esos puntos? Pues atento porque te va a alucinar. Vamos a empezar por el primero, que es el circuncentro. Resulta, y esto está demostrado, que las 3 rectas mediatrices, ahí las tienes representadas, se cortan en un punto. ¿No te parece increíble? Bueno, pues ese punto es el que se llama circuncentro. Esto ocurre para cualquier triángulo. Y no solo las rectas mediatrices se cortan en un punto, sino que también tenemos que las rectas medianas, observa, se cortan también en un punto. En todos los triángulos, las rectas medianas se cortan en un punto. ¿Cómo se llama ese punto? Baricentro. Y te estarás preguntando, ¿las rectas altura también se cortan en un punto? Pues toda la razón te doy. Se llama ortocentro y es el punto de corte
de las tres rectas altura. Y ya, para rematar la jugada, está el incentro. ¿Y qué es el incentro? Pues te lo estás imaginando, el punto de corte de las tres rectas bisectrices. Esto es algo increíble. Que tres rectas creadas sobre los lados de un triángulo vayan a cortarse en el mismo punto, desde luego que deja a cualquiera boquiabierto. Y aún así, todavía hay una cosa más impresionante todavía y que también está demostrada para cualquier triángulo. Y es que existe una recta llamada la recta de Euler que contiene a tres de los cuatro puntos que te acabo de nombrar. Ahí lo tienes, el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Resulta que en cualquier triángulo estos tres puntos están alineados y por lo tanto pasa por ellos una recta que llamamos la recta de Euler. Y después de tanto sorprendernos, vamos a ir a lo conocido. Y es que tú sabes, yo sé, todos sabemos que los triángulos reciben algunos nombres muy conocidos por todos según la comparación de sus lados y de sus ángulos. Vamos a empezar con esa clasificación que tú conoces y comenzamos por los triángulos equiláteros, como el de la figura. ¿Qué les pasa a estos triángulos? Que tienen tres lados iguales, por eso les he puesto una marquita que significa que son iguales, que tienen la misma longitud, y además el triángulo equilátero tiene tres ángulos iguales, por eso les he puesto dos marquitas a cada uno de los triángulos. Si piensas un poco, cada uno de estos ángulos tiene que medir 60 grados, porque si los tres son iguales y entre ellos suman 180 grados, 180 entre 3 es 60 grados. Y da igual lo grande o lo pequeño que sea el triángulo equilátero, siempre medirán 60 grados. Vamos con el segundo tipo de triángulo. ¿Cuál es? Muy bien, el triángulo isósceles. Ahí le tienes. Tiene dos lados iguales, que son el de la izquierda y el de la derecha, por eso les he puesto a cada uno dos marquitas para significar que miden lo mismo, y tienen un lado desigual, que es el de abajo, la base. Pero no solo eso, sino que también tienen dos ángulos iguales, que los tienes ahí, sobre la base. Por eso les he puesto también dos marquitas. Y el ángulo de arriba es un ángulo desigual. ¿Qué tipo de triángulo falta? Hemos visto el triángulo equilátero, que tiene tres lados y tres ángulos iguales. Hemos visto el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. ¿Qué queda? El triángulo escaleno. El pobrecito no tiene ningún lado igual y ningún ángulo igual. Estoy seguro de que te sabías estos nombres, sabías cuál era su definición y sabes diferenciarlos en cualquier ejercicio y en cualquier problema. Hay otra clasificación, vamos a verla. Esa clasificación es en función de la medida de sus ángulos. Tenemos tres tipos de triángulos en función de la medida de los ángulos. Cuando un triángulo tiene los tres ángulos agudos, se le dice triángulo acutángulo, como el de la figura. Si resulta que el triángulo tiene un ángulo recto, ahí lo tienes, fíjate, ese cuadradito, ya hemos hablado de él, entonces se le llama triángulo rectángulo. Le ponemos el apellido rectángulo haciendo mención a que hay un ángulo recto. Este es, y dentro de un rato lo vamos a hablar, el triángulo más importante de las matemáticas. Hablaremos luego de él. ¿Cuál es el triángulo que falta? Pues el triángulo que falta es el que tiene un ángulo obtuso, que es el que tienes ahí. El triángulo obtusángulo. La gran pregunta, ¿un triángulo puede tener dos ángulos rectos? Imposible, ¿verdad? Si tuviera dos ángulos rectos, como cada uno de ellos mide 90 grados, sumarían entre los dos 180 grados. Y eso no puede ser, porque entonces el tercer ángulo no tendría medida. ¿Y un triángulo puede tener más de un ángulo obtuso? Pues tampoco, porque si tienes más de un ángulo obtuso, imagínate que tengas dos, como cada ángulo obtuso es mayor de 90 grados, la suma de los dos ángulos sería mayor de 180 grados. Total, que no tendrías medida tampoco para el tercer ángulo. Así que, conclusión, ningún triángulo puede tener más de un ángulo recto o más de un ángulo obtuso. Ahora nos preguntamos, ¿existe algún método para saber si un triángulo es acutángulo, es rectángulo o es obtusángulo echando cuentas? Porque muchas veces uno mira un triángulo
y no le queda claro si es acutángulo, si es rectángulo o si es obtusángulo. O si, por ejemplo, te dan nada más que las medidas de los tres lados, pues dime tú a mí cómo podemos saberlo. Tendríamos que tener el dibujo. Bueno, pues hay un método para saber cuándo un triángulo es acutángulo, obtusángulo o rectángulo a partir de la medida de los lados. Supongamos que las medidas de los lados de un triángulo son A, B y C y que A es la medida del lado más largo. Observa la figura como tenemos un triángulo azul en el que hemos señalado en amarillo el ángulo más grande, que en este caso está claro que es un ángulo obtuso, mayor de 90 grados. Hemos construido sobre cada uno de los lados un cuadrado. En el lado de la izquierda tenemos un cuadrado verde, en el lado de la base tenemos un cuadrado añil y en el cuadrado de la derecha tenemos como una especie de puzzle con colores rosa, morado, amarillo y naranja. Vamos a comprobar cómo al ser un triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso, el cuadrado que está sobre el lado más grande no lo vamos a poder completar con el cuadrado verde y el cuadrado que está formado por esas cuatro piezas. Movemos primeramente la pieza morada, que efectivamente va a la esquina inferior derecha, también la pieza rosa, que va a la esquina inferior izquierda, ahora la pieza amarilla, que va a la esquina superior derecha, y la pieza naranja, que va a la esquina superior izquierda. Ahora movemos el cuadrado verde y nos damos cuenta de que hay zonas del cuadrado que han quedado sin cubrir. Esto lo que significa es que el cuadrado del lado grande es mayor que la suma del cuadrado de las piezas y el cuadrado del lado menor. Observa ahora qué ocurriría si el ángulo, en vez de ser obtuso, fuera un ángulo recto. Movemos simplemente el vértice para que el triángulo sea triángulo rectángulo y observa qué es lo que ocurre. El cuadrado de la base está completamente cubierto con las piezas del cuadrado de la derecha y el cuadrado de la izquierda. Eso significa que el cuadrado del lado mayor es igual al cuadrado del lado mediano más el cuadrado del lado pequeño. Y vamos a mover un poquito más el vértice para formar ángulo agudo y vas a observar ahora cómo las piezas se disponen de tal modo que se solapan unas con otras. Tenemos un triángulo de tipo acutángulo, los tres ángulos son agudos y las piezas del cuadrado de arriba a la derecha y la pieza del cuadrado de la izquierda son entre todas más grandes que lo que es el área del cuadrado de la base. ¿Qué significa eso? Significa que el cuadrado del lado mayor es menor que la suma de los cuadrados de los lados mediano y pequeño. Por lo tanto, cuando un triángulo será obtusángulo, cuando el cuadrado del lado mayor sea mayor que la suma de los cuadrados de los lados mediano y pequeño. Cuando un triángulo será rectángulo, cuando el cuadrado del lado mayor sea igual al cuadrado del lado mediano más el cuadrado del lado pequeño. Eso es lo que se conoce con el nombre de teorema de Pitágoras. ¿Y qué pasa cuando el triángulo es acutángulo? Pues que el cuadrado del lado mayor es menor que la suma de los cuadrados de los lados mediano y pequeño. Esta es una forma de clasificar atendiendo a operaciones a los triángulos en función de la medida de los ángulos. Como puede que alguno esté todavía medio entendiendo esto que acabamos de decir, vamos a poner dos ejemplos para que veáis bien cómo se aplica esto. Tenemos que clasificar los siguientes triángulos en acutángulos, rectángulos u obtusángulos. El primero de los triángulos es el que tienes a la izquierda, arriba, que es el verde, y el de abajo a la derecha, el azul. Empezamos por el verde. Tenemos tres lados que miden 3 centímetros, 3,45 centímetros y 5,38 centímetros. El lado más grande es el de 5,38. El triángulo da la sensación de tener un ángulo obtuso en el vértice de arriba, pero vamos a comprobarlo mediante las cuentas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es comprobar que 5,38, que es el lado más largo, el que yo he llamado antes A, es al cuadrado mayor que el cuadrado del lado mediano más el cuadrado del lado pequeño. Vamos a ello. Entonces, vamos a comprobar exactamente eso. ¿A quién es? A es 5,38. Y B y C, pues bueno, pues B el mediano, 3,45 y C es 3. Vamos a echar la cuenta. 5,38 al cuadrado da 28,9444.
3,45 al cuadrado, ya sabes, multiplicar 3,45 por 3,45 es 11,1095 y 3 al cuadrado es 9. Si sumamos 11,1095 más 9 da 20,1095. Observa cómo el 28,9444 es más grande que el 20,1095, es decir, que el cuadrado del lado grande es mayor que la suma de los cuadrados de los lados mediano y pequeño. Así que es un triángulo obtusángulo como nosotros habíamos visto a primera vista. Vamos a ver el triángulo azul. En el triángulo azul yo tengo la duda. Estoy pensando que puede ser obtusángulo o puede ser rectángulo, no lo tengo nada claro. Entonces lo que voy a hacer es buscar el lado más largo, que es el de 10 centímetros. Ese va a ser la A. Y voy a calcular cuánto es A al cuadrado. Y lo voy a comparar con la suma de cada uno de los otros dos lados al cuadrado. Vamos allá. ¿Pudiera ser que fueran iguales? Vamos a verlo. 10 al cuadrado, A al cuadrado, 10 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Vamos a echar cuentas. 10 al cuadrado sería 100. 8 al cuadrado sería 64. Y 6 al cuadrado 36. 64 más 36 es 100. Efectivamente, es un triángulo rectángulo, porque los triángulos rectángulos es donde el lado más largo al cuadrado es igual al lado mediano al cuadrado más el lado pequeño al cuadrado. Es decir, el cuadrado sobre el lado más largo es igual a la suma de los cuadrados sobre los lados pequeño y mediano. Eso que estamos hablando ahora mismo en este ejemplo es el teorema de Pitágoras. Vamos a hablar de los triángulos rectángulos. ¿Qué les pasa a estos triángulos? Pues como tú bien sabes, tienen un ángulo recto. ¿Y qué más les pasa? Bueno, les pasa que como son singulares, como son especiales, sus lados tienen nombre. El lado más largo, que es siempre el que está enfrente del ángulo más grande, y en este caso tiene que ser el lado que está enfrente del ángulo recto, recibe el nombre de hipotenusa. ¿De acuerdo? Recuerda, siempre está enfrente del ángulo recto. ¿Cómo se llaman los otros dos lados? Los otros dos lados, aunque te haga mucha gracia, se llaman catetos. Son siempre más pequeños que la hipotenusa. ¿Por qué es tan importante el triángulo rectángulo? Pues porque ya los egipcios, los babilonios, utilizaban este tipo de triángulos para construir sus edificios de manera que estuvieran rectos. Y utilizaban a este triángulo, por tener un ángulo recto, como guía para construir verticalmente. Y conocían un resultado muy importante de las matemáticas, quizá el más popular de todas las matemáticas, que es el teorema de Pitágoras. Este teorema, que lo demostraron los griegos, y en concreto la hermandad pitagórica, dice que en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si te has dado cuenta, ya lo hemos hablado anteriormente. Pero vamos a hacerle una mención especial. Imagínate que tenemos un triángulo rectángulo. Ahí tienes el ángulo recto arriba del todo. ¿Dónde está la hipotenusa? La hipotenusa está justo enfrente. Es decir, la hipotenusa es la base. Y tenemos luego los catetos a izquierda y a derecha. Vamos a formar en cada uno de esos lados un cuadrado. Ahí los tienes. Evidentemente el cuadrado más grande es el de la hipotenusa, el que está abajo. El cateto mediano es el que tiene al cuadrado rosa y el cateto pequeño es el que tiene al cuadrado verde. Como hemos visto anteriormente, el teorema de Pitágoras lo que viene a decir es que el cuadrado de abajo, el cuadrado grande, es igual a la suma de los cuadrados mediano y pequeño. ¿Y cómo lo vimos? Lo vimos mediante el puzzle, ¿te acuerdas? Encajaban las piezas perfectamente. Eso que tienes ahí es el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, la suma del cuadrado sobre el cateto pequeño y el cuadrado sobre el cateto mediano es igual al cuadrado de la hipotenusa. Recuérdalo siempre, que no se te olvide, y ten en cuenta que este teorema tan importante para las matemáticas solo se da en triángulos rectángulos. Vamos ahora a ver una cosa importantísima dentro de los triángulos, y es cómo calcular el área del triángulo.
Vamos a por ello. Observa en la figura que tenemos un triángulo cualquiera, el triángulo naranja, en el que tenemos la base, lo de abajo, la altura, que la señala la flecha roja, y lo que vamos a hacer es girar el triángulo sobre el punto medio que tienes marcado en el lado derecho. Y se crea una nueva figura formada por los dos triángulos que son iguales, pero que esa figura es un romboide. Por lo tanto, dos triángulos equivalen a un romboide, es decir, 2 veces el área del triángulo es igual al área del romboide. Como resulta que la base del romboide es la misma que la base del triángulo y la altura del romboide también coincide con la altura del triángulo, podemos decir que 2 veces el área del triángulo es igual a ¿qué? Pues al área del romboide, que era base por altura, y que esa base y esa altura son las del triángulo. Como nosotros queríamos calcular el área del triángulo, no el doble del área del triángulo, lo que tendremos que hacer es dividir entre 2. Y concluimos que el área del triángulo es base por altura y dividido entre 2, como no podía ser menos. Este resultado seguro que ya lo conocías y es un resultado que vamos a aplicar en muchos ejercicios y problemas. Vamos ahora a una clase de polígono que es muy importante y que está absolutamente relacionada con el triángulo. Y es que para calcular el área de un polígono regular necesitábamos presentar primero a los triángulos, ya que los polígonos regulares, cuando tú unes los vértices con el centro mediante los radios, se forman triángulos de tipo isósceles. ¿Cómo se calcula el área de un polígono regular? Bueno, te voy a mostrar las dos posibilidades que hay y te voy a mostrar cómo las dos terminan teniendo la misma fórmula. Comenzamos con el caso de que el polígono regular tenga un número impar de lados. En la figura puedes observar un pentágono regular, el pentágono verde, y observa cómo hemos dividido la figura mediante sus radios en 5 triángulos isósceles. Esos 5 triángulos isósceles podemos desgajarlos y formar una nueva figura que se trata de un trapecio. Por lo tanto, el área del polígono regular es el área del trapecio. ¿Nosotros sabemos cuál es el área del trapecio? Sí, nosotros sabemos la fórmula del área del trapecio, que es base mayor más base menor, sumado, al resultado le multiplicamos por la altura y dividimos entre 2. En el caso del trapecio de la figura, ¿qué ocurre? Que la base mayor más la base menor, piénsalo bien, es el perímetro del pentágono regular. Si quieres, rebobina y mira otra vez cómo se desgajaron los triángulos. La altura es la apotema del polígono regular, en este caso del pentágono, con lo cual podríamos decir que el área del polígono regular es el perímetro, que es la base mayor más la base menor, por la apotema, que es la altura, y dividido entre 2. Perímetro por apotema y entre 2. Vamos a ver cómo esta misma fórmula aparece también cuando el polígono tiene un número par de lados. Ahora tomamos como ejemplo un hexágono regular en el que lo que vamos a hacer, como antes, es desgajar a los triángulos equiláteros que forman los radios en una figura nueva que, como puedes observar, en este caso es un romboide. ¿Por qué antes un trapecio y ahora un romboide? Porque cuando tú tienes un número impar de lados, como anteriormente, tienes también un número impar de triángulos, con lo que solo puedes formar un trapecio. Cuando tienes, como ahora, un número par de lados, tendrás también un número par de triángulos y siempre formarás un romboide. Piénsalo, reflexiónalo, lo que te estoy contando es totalmente cierto. Hazte un octógono, hazte un decágono, verás que siempre sale un romboide. Así que el área del polígono regular es igual al área del romboide. ¿Cuál era el área del romboide? Pues acuérdate, era base por altura. En este caso, ¿quién es la base del romboide? La base del romboide, si te fijas, es la mitad del perímetro. ¿Cuántos lados tenía el hexágono regular? 6. ¿Cuántos lados del hexágono regular tiene la base? 3. La mitad. Así que la base del romboide es el perímetro entre 2. ¿Quién es la altura del romboide? La altura del romboide es la apotema. Así que área del polígono regular es igual al perímetro entre 2 por la apotema. Como la apotema tú bien sabes que lleva un 1 debajo porque no pone nada y las fracciones se multiplican en línea, esta fórmula es exactamente perímetro por apotema y entre 2. Como antes, exactamente igual. Así que podemos concluir
que la fórmula del área de un polígono regular, nos da igual que tenga un número impar o un número par de lados, es perímetro por apotema y entre 2. Vamos a poner en marcha estas dos fórmulas que acabamos de ver, tanto la del triángulo como la del polígono regular, en los siguientes ejemplos. Calcula el área de las siguientes figuras planas. La primera figura, un triángulo. Su base es 5,2 y dirás tú, pero esa no es la base. Sí, es la base. Lo que pasa es que está esto un poco inclinado, pero es la base. Sobre todo porque la altura que nos dan, si te estás dando cuenta, desde arriba del todo perpendicular al lado de abajo, mide 4,1. Así que tenemos que utilizar como base el 5,2. ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo? Base por altura y entre 2. ¿Cuál es la base? 5,2. ¿Cuál es la altura? 4,1. Si multiplicamos 5,2 por 4,1 da 21,32. Y si dividimos entre 2 da 10,66 centímetros cuadrados. Y ya tenemos la solución. Ese es el área del triángulo. Vamos con la otra figura. Se trata en este caso de un pentágono regular que mide de lado, fíjate bien, abajo del todo, 2,2 centímetros. Y de apotema, ¿y por qué eso es la apotema? Porque es el segmento que va desde el centro de la figura hasta la mitad de un lado haciendo 90 grados. Bueno, pues mide 1,51 centímetros. ¿Cuál es la fórmula del área de un polígono regular? Perímetro por apotema y entre 2. Vamos a echar cuentas. ¿Quién es el perímetro? 2,2 por el número de lados. Son 5 lados que son iguales, pues 5 por 2,2, ese es el perímetro. La apotema, 1,51. Así que ponemos el perímetro 2,2 por 5, la apotema 1,51 y partido de 2. Si multiplicamos el 2,2 por 5 da 11 y 11 por 1,51 da 16,61. Ese es el numerador. Si lo divides entre 2 da 8,305 centímetros cuadrados. La verdad es que esto de calcular áreas de figuras planas, sobre todo tratándose de polígonos como el triángulo, el pentágono regular, es súper fácil, máxime cuando sabemos de dónde ha salido la fórmula que estamos aplicando. Así que yo te recomiendo que te veas el vídeo, el de los cuadriláteros y el de la circunferencia, las veces que sean necesarios y que se te quede en la cabeza cómo se construyen estas fórmulas, porque si te aprendes cómo se construyen estas fórmulas no se te van a olvidar en la vida. Espero que te haya gustado este vídeo, sabías la mayoría de las cosas que te he contado, quizá lo que más te haya sorprendido ha sido cómo hemos conseguido demostrar el área del triángulo, el área del polígono regular, qué significa geométricamente el teorema de Pitágoras, cómo podemos clasificar los triángulos en acutángulos, rectángulos u obtusángulos, o cómo se puede observar que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados, y te emplazo a un nuevo vídeo, a una nueva clase. Espero que estéis todos bien y vuestras familias también. Sigue trabajando, nos vemos en la próxima clase. Un saludo y hasta entonces.